Eh, Quedamos la última vez en la parte arquitectónica. Ahora vamos a ver la parte, la situación de estructura para que se comprenda un poco de los templates y la configuración inicial de las plantillas. Vamos a retroceder un poquito atrás para empezar de inicio y tener algo preparado. En lo que nos quedamos la última vez, en la parte solamente arquitectónica, de comprender un poco la ficha de la pestaña de arquitectura, crear elementos, crear algún tipo de muro, es decir, que este no se encuentra, y poder catalogarla de cierta forma. Comprender primeramente la pestaña de arquitectura en Revit, crear muros cortina, seleccionando un poco más abajo, en donde vamos a poder proyectar o crear nuevos muros o crear cualquier tipo de elementos, y estos puedan ser paramétricos y ajustados de acuerdo a los planos que trasladamos desde CAD a una plataforma BIM, en este caso que es Revit, para la conformación y verificar si es que los planos en CAD están bien diseñados o si tienen algún tipo de problema. Vemos un poco más abajo, en la pestaña izquierda, el navegador de proyectos. Siempre vamos a estar trabajando con ello para llevar un orden también de acuerdo a nuestro proyecto o diseño que ustedes propongan a viviendas sociales, edificios, recintos de salud, etc. Lo importante que da siempre en el apartado de navegador de proyectos es comprender siempre qué planos, de acuerdo a un CAD que viene todo junto y que sea bien ordenado en el Revit. Y dicho esto, a modo de ejercicio, Revit, eh, lo catalogaron así, ya que Revit es en inglés una Revision Instance. Es una revisión instantánea del proyecto. Revit es una revisión instantánea en donde realmente vamos a ir catalogando ejes, muros, colocando, por ejemplo, la conformación de ejes, trasladamos ese plano de CAD y corroboramos instantáneamente si es que las cotas y las dimensiones se encuentran adecuadas para la conformación de la especialidad o el proyecto y revisión del mismo. Dicho esto, es para verificar si la información en CAD, tanto en planta o elevaciones, y también a su vez ver las otras especialidades y formar una verificación si es que el proyecto está conversando entre especialistas. Revit, como metodología BIM, es un software únicamente. La forma de trabajo y las especificaciones, como lo estamos viendo ahora en este curso, en esta parte o en este módulo, es verificar si las especialidades están conversando entre sí para llegar a un tema de que se encuentre, ojalá sin interferencias, un mínimo de errores, que construyamos ya sea esta casa o un edificio, ya sea pensando en temas de prefabricado, o minimizar los errores de dibujo que suele suceder siempre en un ambiente en CAD. Acá lo importante es que siempre exista colaboración entre especialistas, pueden dejar sus dudas, pueden manejar observaciones siempre, y que cumpla la normativa también de diseño y también constructivamente también el permiso de edificación para el mismo. Ya hemos hecho la primera opción en tema de la arquitectura, colocar algunos elementos que podríamos colocar, lo único importante, lavaplatos, lavadora, entre otros, pero en este caso, en el día de hoy, vamos a ver la área estructural. Ya en próximas situaciones vamos a conformar y definir lo que ya teníamos, ya tenemos techumbre. En el apartado izquierdo tenemos propiedades, rango de vistas, propiedades. Siempre me pueden detener, hacer sus consultas, desarrollo y que contiene ciertas especialidades.
propiedades, ya hemos visto que hay por disciplina, en este caso estamos viendo arquitectura, pero también podríamos crear dentro de esa, en el navegador de proyecto un poco más abajo, esa planta, hacer un tipo o especie de coordinación. Coordinación, ¿a qué se le llama? Que no involucra a las otras especialidades, es un tema de ver todas las especialidades en conjunto, de acuerdo a una vinculación de especialidades para este tipo de proyectos, que puede ser indistinto para cualquier otro. Lo importante acá es que este CAD, que viene desde CAD, trasladarlo, toda la información a Revit y hacer los ajustes necesarios para verificar las dimensiones, ajustar los espacios si realmente se está comportando de esa forma, verificar que las elevaciones también conversen. Por ejemplo, aquí hicimos que el corte A que propone el proyectista cumpla las necesidades, la puerta se encuentra alineada o que las elevaciones también corresponden a lo proyectado de acuerdo a los planos que nosotros hemos trasladado esta información a Revit. Lo importante acá es trabajar, ya que se cometía mucho el error de trasladar toda la información en un solo archivo y literalmente no se puede, esa forma de trabajo no es viable en cuanto a que cada especialidad debemos controlarla, que el plano de arquitectura debe conversar con estructura, las elevaciones también posteriores y la ejecución de por medio. O dependiendo del cliente que deseen, o ustedes también lo pueden plantear, en donde se puede hacer esto en un ambiente prefabricado que se manda a construir y creamos por módulos ciertas etapas, el eje 1 conversa con el eje A, y vamos construyendo el edificio en cosas de, por si no lo han visto, que hay casas que son prefabricadas desde taller o maestranza, y se arman en cosas con una grúa, se envían las piezas, se define bien el proyecto, y es lo que nos ayuda esta forma de trabajo para ese mismo, para reducir tiempos, necesitamos viviendas o sistemas ante catástrofes y que podamos trasladarla de igual forma. Dicho esto, sin retrasar más un poco esto, vamos a volver a, a la parte estructural, que es lo que estamos viendo ahora en esta oportunidad. Vamos a ubicar de nuevo el archivo, aunque tenemos los archivos recientes, podríamos pincharle y volvemos ahí. Casa nueva, que es lo que iremos viendo hoy día. Vamos a ver unos momentos. Ya tenemos inserto, por ejemplo, la primera clase que me indicaba, es trasladar toda esta información en nuevos planos CAD, copiando y creando unos nuevos planos. Por ejemplo, este que es de un liso, copiar y pegar la elevación en planta donde corresponde, guardamos como, y esa información la trasladamos a nuevos archivos. En este caso ya lo hicimos, así que continuamos. Lo normal, lo básico, trasladar la información, tenemos que crear eje o no, ya hemos visto en la otra oportunidad, para trasladar la información, los ejes para verificar, así que los mismos ejes de arquitectura conversan, en este caso que conversen con estructura, solamente tendríamos que ir a la pestaña insertar, ya sea en gestionar vínculos, trasladar estos CAD o ese modelo que ya hicimos anteriormente en arquitectura, aceptando, y nosotros necesitamos los ejes, y para ello tenemos las pestañas que hemos visto anteriormente, usando el vínculo, seleccionando y traemos esos ejes para no volver a hacer, tratar de minimizar las acciones repetitivas dentro de. Ya está creada, ya están creadas las relaciones, lo necesario, y en algún caso, si que no hubiera posible, de acuerdo al plano de la estructura, en elevaciones, también conformarlo.
Empieza con un nivel 0, que tiene una losa de 30 y una fundación de 60 conformada. Entonces lo que vamos a hacer ahora, en este caso las fundaciones, vamos a verificar que tenemos un dado de fundación de 60 y la otra son fundaciones corridas. Y si nos vamos a la planta de detalles, vamos a tener que seguir verificar los detalles que este contenga. Esa pata, aquí perfectamente vemos que hay una fundación que es aislada y otra que es corrida con las dimensiones propuestas. Tiene un largo de 120, esta se promedia de 80, tiene una dimensión de 60, llega un límite entre los 30, es un sobrecimiento por sobre la fundación corrida y que la iremos viendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer en Revit? Es catalogarla de esta forma. Inicialmente vamos a colocar la fundación base, que es de 60 por 60, y lo que nos indica el CAT es de que esa zapata es de 60 por 60 y con un grosor de 60 también, y que nos dice que esta sección se encuentra en los ejes B1 y B2. Verificamos si que tenemos B1 y B2. Aquí tenemos B1 y B2. Y hacemos nuestra primera zapata dentro de esto. En esta oportunidad no vamos a utilizar la pestaña de arquitectura, ya que es el template de esta estructura, así que tenemos vigas, muros, pilares, suelos. Tenemos el apartado que también iremos viendo para que nos dé tiempo dentro de esta clase de estas 2 horas. Crear conexiones estructurales y tenemos cimentaciones estructurales y también vigas corridas que también lo iremos viendo ahora. En este caso, para esta fundación, solamente vamos a colocar una situación aislada. Vamos a ver que dentro de ella, y si que no se encuentra la familia al costado izquierdo, podemos cargarla también y traer esa zapata rectangular dentro de las descargas y las familias que se encuentran, como ya hemos visto anteriormente, de cuando necesitamos cargar. Vamos a Google, necesitamos para la versión que ustedes manejan, 2023, 24, 25, solamente escriben en el Google, Revit Frontend 2023, los elementos básicos también para cargar la familia y las tengan de forma básica. Buscan la versión que le acomode, en inglés, en español, en inglés, y de acuerdo a eso van a encontrar los elementos necesarios para ello. En este caso acá estamos en la versión en inglés, o sea, en español, que se encuentra por acá, 416, la LT, o en la parte superior. Bien, buscamos y cargamos y descargan y instalan. Buscamos las familias, en este caso son cimentaciones, buscamos el apartado de cimentación estructural. Tenemos diversas opciones de fundaciones, pilote para edificio con elementos estructurales de base. En este caso aquí tenemos un rectangular, triangular, pilotes o zapata rectangular y lo cargamos. Le damos las dimensiones necesarias, ya está cargado, estamos a partir del plano en CAD, que nace desde cierta altura, y debería indicarlo acá. Por ejemplo, acá estamos en el piso con un node, ya que entendiendo que arquitectura maneja un tema de NPT, un nivel de piso terminado. En cambio, el calculista define una dimensión que no es 0,0,
pero que condiciona al piso estructural, no así al de arquitectónico. ¿Qué vamos a hacer ahora? Definir que esta zapata tiene de 60 por 60 y un grosor de 40. ¿Cómo podemos verificarlo? Revisando los planos, que en planta nos indica acá, por ejemplo acá, que tiene una dimensión de 60 por 60 y vamos a volver y ubicarnos en donde se encuentra. En este caso, el grosor nos indica que es de 60, solamente vamos a corroborar esto aquí de 60 por 60, renombramos y dejamos todo tal cual, 0,60 en ambas, tanto el grosor. Ya hemos visto que cuando creamos cualquier tipo de elemento dentro de Revit, este se ajusta, selecciona por ejemplo este grosor, nos va a indicar una línea azul, que es lo que estamos cambiando, una anchura, a ver si es que se entiende un poco mejor acá, pegamos un poco más acá, la anchura y la longitud del mismo, en ambos sentidos, y vamos a tener, siempre tienen que ver que le está indicando qué estamos cambiando, qué dimensiones tiene. Aceptar, y se nos va a desplegar el elemento en la posición donde se encuentra, nótese, y que en las propiedades, antes de colocar este elemento, verificamos primero el nivel en donde lo vamos a colocar, el cielo, fundaciones, el desfase de altura también, que puede ser catalogado, lo podemos dejar un poco a menos 50, a menos 45,00, entre otros, que el material estructural de este se conforma de un hormigón modelado in situ, o que también dentro de las propiedades también pueden cambiarlas, ¿ah? En este caso tiene un modelo in situ en gris, o poder cambiar las propiedades a una arena o con una regla de cemento también apropiado. De momento solamente lo vamos a cancelar, lo vamos a dejar hasta ahí y solamente lo vamos a posicionar en la ubicación donde corresponde. Dicho esto, es lo primero que tenemos que hacer. Ahora bien, tenemos primero una colocación de una zapata. Vamos a dejar en doble pantalla con el 3D. Se ha posicionado en la ubicación que corresponde. Ahora, ¿qué nos queda hacer con los demás? Es primero, para colocar cimentaciones corridas, lo lógico es crear el muro, o en este caso nos está pidiendo un panel SIP o un panel con acero liviano con las dimensiones de 8,5, que es la capa interior, y que trae un terciado o OSB de 9,5. Entonces, este muro conforma una dimensión de 8,5 centímetros. Que lo que vamos a hacer ahora mismo es conformar este muro. Vamos a seleccionar el muro, vamos a ubicar, en este caso no nos vamos a adentrar mucho en el detalle de qué es lo que lleva la alineación exterior o entre otros, solamente vamos a utilizar, a pesar de que tenemos muchos más cimentaciones, podemos colocarla de hormigón, de madera, interiormente. En este caso solamente la vamos a colocar que sea genérico, vamos a cambiar las propiedades a 8,5. Vamos a duplicar este muro, panel SIP, 8,5 centímetros. Podríamos, un poquito más abajo en editar, podríamos decirle que contenga también, de hecho, las propiedades que nos solicita el CAD, en donde el interior, la estructura es de 8,5 y agregar un exterior de algunos milímetros y conformar este muro y poderlo proyectar. Vamos a dejar tal cual, 8,5, 0,085, vamos a catalogamos este muro, aplicamos y empezamos a colocar este muro en donde corresponde.
Vamos a volver a medir. Quizás está esto, lo que está en verde es nuestro muro total, 0,15. Entonces vamos a volver a hacer la parte estructural. Así que esto tiene una dimensión de 15. A pesar de que todas las dimensiones que nosotros vayamos haciendo, eh, ya en la estructura eso es parte de arquitectura, pero en la estructura necesitamos los temas estructurales, así que no importa, podemos de hecho decirle que es de las dimensiones catalogadas y este muro es de 15 centímetros. Pero para no perderse poco, que es un panel de madera con USB o terciado en ambos lados. Así que volvemos a editar, volvemos a decirle que es de 15, aceptamos, aplicamos y podemos perfectamente trazarlo. Vamos a ir trazando todas las líneas verdes, entre otras, para llegar a un punto en donde no lo vamos a estar más. Estas líneas son de madera para estar catalogado para temas de puertas y ventanas. Aquí no es necesario en la parte de estructura colocar puertas y ventanas nuevamente, ya que se trabaja en base a el calculista de sistemas de espacios. Seleccionamos el muro, nos selecciona un lado al otro hasta que se ajuste. Seguimos seleccionando el muro, podemos volver a crear el muro. De todas formas, aquí tenemos siempre un punto que podemos extender todavía la proporción. Dudas, consultas, me pueden indicarlo siempre. Seleccionamos este muro para poder crear otro similar. Vamos a extender un poco esto, seleccionando cuidadosamente como lo vimos anteriormente, y podemos continuar. Vamos a seleccionar cuidadosamente para que estemos ahí siempre marcando en la posición que nosotros estamos pasando. No importa si está desfasado, utilizamos las herramientas normales de modificar y para completar las zonas en donde nos falta un proyecto. Y todos son de 15 al parecer. Los trazos también donde falte. Herramientas, alinear, seleccionamos. Van a estar siempre continuamente utilizando las herramientas que se encuentran un poco más arriba. Alinear, copiar, mover o seleccionar elementos y ajustar. Lo importante es que sigan el desarrollo también del. Aquí nos fuimos hacia el lado derecho, así que hacer de nuevo, volver a seleccionar muro, ¿no? Literalmente tenemos siempre esto de extender. Entonces, lo pinchamos una vez y podemos extender y podemos continuar realizando nuestro muro tranquilamente hasta completar los espacios que es donde nosotros necesitemos utilizarlo. Podemos seleccionar clic derecho, opciones normales dentro de Revit. Podemos seguir trazando. Y se nos pasó un poco, volvemos a la pestaña de alinear. Seleccionamos de nuevo el elemento y podemos seguir hasta donde nos falten esos. Tenemos aquí, entonces no falta nada. Bien, hasta aquí, aquí nos falta un poco esto de acá, está, dependiendo del programa, por ejemplo aquí en este caso nos indica que la línea verde de continua
Entonces nos está indicando que la viga de fundación, porque las fundaciones, entendiendo que van amarradas de acuerdo a las vigas, por un tema más de, tenemos que aterrizar aquí le llamamos aterrizar el tema de malletera al eléctrico, ya que entendiéndose que cada elemento estructural conlleva acerro de refuerzo, y ese acerro de refuerzo debe, o tipos de proyectos para rayos, electricidad, eso, la carga o un rayo impacta sobre la propiedad y esa energía se va a tierra. Vamos a seguir checando acá. Vamos a completar esto y nos vamos a ir a la vista en 3D para que este se vea y se note de igual. Sí, que bueno, nos queda más espacio. Ahora nos queda, de acuerdo a estos muros, crear las cimentaciones de vías corridas. Es un elemento también que, a ver, vamos a ir a la vista 3D. Listo, lo hicimos de otra forma en tema de profundidad. Debería estar, de acuerdo a los planos, que se encuentra por debajo del terreno. Vamos a ir por acá. El muro ya es de 15, se encuentra el panel SIP, y que la fundación se encuentra de 30 y la fundación que colocamos a cierta altura. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a llevarla al nivel de acuerdo a la elevación, en este caso se corresponde acá, y un sobrecimiento de 30. Esto vamos a ubicar donde está nuestra viga, nuestra zapata inicial, la buscamos, esto de hecho está por debajo de 30 del 0,0. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Está por debajo. Entonces, seleccionamos nuestros muros que hemos creado, seleccionamos, tienen que ir por sobre el 0,0 y de hecho, para el sobrecimiento un 30, presionamos un poquito más arriba, filtro, nótese, seleccionamos los muros, seleccionamos todo, pero vamos a irnos un poquito más arriba, dice filtros, solamente indicarle que solamente tome los muros, clicamos, aceptamos, y que este debe ir desde la fundación inicial que estamos viendo, la base, y que debe llegar al nivel siguiente, que es de 360, y para colocar el sobrecimiento que vamos a hacer ahora, de 0,3 positivo. Si fuera un poco más abajo o menos, le colocamos menos 0,3 centímetros, y el nivel que se va a encontrar hasta el nivel superior. Nuevamente vamos a aplicar y el muro se va a encontrar como indica la imagen acá, dicho esto, ¿no? Los muros nacen desde el 30, que ahí nos falta un sobrecimiento antes de colocar la viga fundación, que es otra denominación, o como ustedes la pueden entender, y me pueden decir. Eh, Acá le llamamos sobrecimiento o zócalo, está por sobre la fundación, en donde se colocan estos paneles, estos de aquí, como un secundario, y de ahí nace la estructura de la casa. Me gustaría saber cómo le llaman ustedes, o es sobrecimiento o zócalo, esta parte que yo se lo voy a identificar ahora. No tenemos todavía sobrecimiento, o sea, vigas corridas, así que vamos a hacerla ahora. Vamos a irnos a la pestaña estructura y ahora, en vez de zapata aislada, vamos a crear una cimentación estructural. Esta cimentación estructural tenemos que sacar las dimensiones acá y medir esta proporción, que es de 40, y que
en otro sentido es de 40 y de que, revisando un poco más acá, es de 40-40, pero de length, de espesor. Que lo que vamos a hacer, estructura, muro, vamos a indicarle acá que sea, esta es una, cambiar nombre, una impresión corrida de 40 por 40 centímetros. Vamos a ver un desplegable acá. El sobrecimiento va por debajo de la losa de zapata. En un ancho de 0,4, grosor de 0,3, está bien. Longitud por defecto. Aplicar, resultar. Y si tomamos, por ejemplo, aquí estamos seleccionando un muro, realmente pinchamos y se nos va a adecuar al muro la cimentación que este va a contener por debajo en donde estamos proyectando. Seleccionamos el muro, ya tenemos, y vamos completando la cimentación en los muros correspondientes un poco más abajo. Lo vemos acá, lo vemos aquí. Esto, si no llega acá, es porque el muro no está condicionando esto, entonces seleccionamos acá esto, nos va a pedir que podemos aumentar o no la dimensión entre otros, aquí, y ahí lo vamos ajustando. El muro sigue tal cual en su posición, solamente que Revit asume que llega únicamente hasta este punto, y así mismo para en el otro sentido. Seleccionamos la viga fundación, seleccionamos nuestro continuar, lo trasladamos para acá, y llegamos y vamos a obtener lo que necesitamos. Lo mismo, seleccionamos la cimentación corrida, clic derecho, buscar similar, o nos vamos a pestaña estructura y seleccionamos un muro. Seleccionamos nuestro muro, otro muro por aquí, por acá, y vamos completando todos los elementos. En este caso aquí, no, en esta parte, justamente en esta parte, no lo está pidiendo, y aquí al parecer tampoco, así que vamos a ajustar un poco esto acá, y en el caso que no lo ajuste, vamos a en el puntito que sí, estamos arrastrando, clic derecho, y ahora lo único que tenemos que hacer es para para que no tome ese punto, de nuevo, que hay una opción que no estamos. Vamos a cortar esta parte de aquí, este muro, acá, con la herramienta que más arriba. Vamos a quitar este elemento de acá y ya tendríamos más o menos confirmado. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Que el muro es continuo, lo único, y sigue conectando. En ciertos casos, estos elementos conectan de acuerdo al muro, también puedo borrar ahí, y se conforman de esta forma. Entonces ya tendríamos, por ejemplo, nuestra fundación corrida en cada muro, y de hecho también nos falta la cimentación propia, por ejemplo, para conectar esta zapata con la otra. Esta zapata debe estar conectada de alguna forma con la cimentación, lo cual, por la elevación de la planta, podríamos también, en este caso, podríamos colocar el sobrecimiento que también estaba planteado dentro de los planos de CAD. Para de ahí nace toda la estructura en propiedades y colocar las maderas necesarias o el panel que nosotros deseamos colocar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Falta ese tramo. Si no lo encontramos, podemos perfectamente colocar otro muro. Vamos a una vista en 3D y que esta puede ser completada. Por ejemplo, acá. Y
en copiar, desligar el restringir, seleccionar, y esta selección podemos ajustarla acá y renombrarla también para que siga la lógica de este. ¿No? En este caso aquí podemos modificar, duplicar, y va a ser una vida corrida o una cimentación de 40 por 40, creo que me indica el plano, de, de 30 por 30. Lo mismo, vamos a hacer en el otro sentido. Pues mira, y a donde los puntos que nos faltan. Quitamos y se encuentra la propiedad, lo llevo un poco más arriba, control, vamos aquí, estamos controlando esto, ok. Sobre atrás, lo vamos a tomar aquí, sobre, vamos a hacer de nuevo esto y que este se alinee con la zapata de más, ahí está. Que este muro sea continuo. Vamos a borrar este que no está sobrando. Seleccionamos que este converse con este, haciendo uno y otro. Los resultados se solapan bien. La fundación está adecuando lo otro. Este, pues, no, esos errores son comunes. Está tomando la fundación como corresponde. Doble P. Un poco, eso está bien. Y el muro. Ya. Aquí no necesitamos muro, solamente esta rotación. La rotación solamente lo que necesitamos. Vamos a girar. Tiene que llegar solamente hasta ahí. Hasta la movimiento. Ahí me perdí un poquito, pero lo único que necesitamos acá es que se corrobore esta opción de acá y que ya la cimentación ya está hecha. Ahí está amarrado el. Cuando queremos que esto no se solape entre uno y otro,
hay un conector por acá que nos indica unir, clic derecho, permitir unión o no permitir unión. Y al no permitir unión, se cataloga de que uno y otro elemento puede ser cuál tiene más probabilidad sobre el otro. Entonces, si podemos arrastrar el anterior, o podemos hacer llegar y el otro elemento, también le podemos decir que no se una, no permitir unión, y lo podemos arrastrar. Ya podemos tener ningún tipo de que esté embebido sobre el otro elemento. Así que por ahí debería ser, por ahí está nuestra primera fundación de los elementos estructurales, para ir catalogando. Ahora lo único que nos queda es hacer los huecos o los espacios de ventanas, puertas y marcos para el tema de estructura. ¿Alguna duda, consulta hasta este minuto? Vamos muy rápido, lento, se entiende, quizás un poco más lento. Bien, sin conexión. Eh, Tenemos conformada la parte de fundaciones, que es lo mínimo para entender un poco. Hemos visto cómo crear muros dentro de la parte de fundaciones y de ahí levantar las propiedades de cada elemento por sección y por eje de elevación. ¿Qué nos toca ahora dentro de estas fundaciones? Crear los marcos, las elevaciones en conjunto. Este, ¿Qué nos queda dentro del navegador de proyectos? Crear los ejes. Dicho esto, vamos a crear ejes, ya que estamos únicamente en la parte de fundación, que ya algo lo tenemos resuelto. Tenemos nuestro primer piso, estructura de cielo, en donde nace desde arriba hacia abajo, y vamos a ir colocando los elementos estructurales de madera para conformar la estructura, y de hecho también vamos a ir colocando eje 1 y cómo se conforma. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Así igual que arquitectura, en este apartado vamos a crear las elevaciones posteriores de acuerdo a esto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a la ficha de vista. Para crear las elevaciones estructurales necesitamos ver la opción de alzados. Alzados, el primer alzado que nos toca es crear alzados estructurales. De hecho, esto siempre va a salir un monito al ladito de cómo conformar esas elevaciones: eje A, eje B, eje C, eje 1, eje 2, eje 3. En este caso nos da la opción en estructura, que estamos en la plantilla de estructura, seleccionándola, y nos va a catalogar un símbolo en ambos sentidos, que él va a mirar en un sentido u otro. Entonces está viendo cómo vamos a insertar las elevaciones de cada uno. Solamente en este caso vamos a mirar desde el costado izquierdo a derecho dentro del proyecto, y seleccionando una vez ya tendríamos un alzado que se asume como elevación. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Que inmediatamente el navegador de proyectos nos va a decir alzado 1A. Vamos a renombrar, clic derecho, renombrar como eje o elevación, como ustedes quieran. En este caso, vamos a nombrar eje 1. Y ya tendríamos nuestra primera elevación eje 1. ¿Cómo podemos verificar si que esta elevación corresponde? Ya que al haber creado este primer eje, seleccionando este eje 1, nos va a trasladar a una nueva pista. Igual podemos ir ajustando acá, por aquí, por acá, teniendo siempre en cuenta que las opciones que siempre tienen un poquito más abajo de escala, independiente si están creando o van a crear detalles, que también vamos a tener, se pueden, para crear detalles, ya sea de fundaciones 1, viga corrida 1, 2, 3, 4, y crear detalles,
todo va a depender de la escala en donde ustedes lo asimilan. Por ejemplo, aquí, para hacer un eje perimetral, nos está diciendo que va a estar en 1,25, verificamos otro detalle, está a 1,50, y así vamos trasladando toda esa información en masa de detalles o por las elevaciones que te contenga. En este caso, para la elevación eje 1, nos pide una escala de 1,50, así que lo dejamos listo. Un poquito más abajo, que va a estar una escala de 1,50, el nivel de detalle alto y lo otro en línea oculta, básico. Podemos ir ajustando para que se conforme y poderlo acercar los niveles para que se vea un poco más ordenado. Ya que esto, ¿qué lo condiciona? Entre ajustar y cosas, elementos, en donde esto nos va a servir como el plano de referencia y podemos crear los planos. Dicho esto, para que también lo iremos viendo en la siguiente hora. Tenemos nuestro primer eje 1. ¿Cómo sabemos que sí que la eje o elevación que corresponde? Nuevamente nos vamos a ir a la ficha, insertar, y como tenemos todos los planos, por lo menos eje 1 y eje 4, ya en los nuevos archivos, solamente teníamos que, o la parte superior, insertar, nos vamos a la pestaña de formato CAD, añadir. O también que nos dice en la misma pestaña de insertar, vincular el CAD o importar el CAD. Y traemos esa elevación que estamos viendo solamente o no. Si seleccionan solamente en la vista, se verá si descliquean esto, se va a ver en la vista 3D, y si solamente quieren verlo en esta vista, seleccionándolo ahí, y traemos ese archivo nuevo para esta elevación, para verificar si que las fundaciones están perfectamente o más o menos en su posición. Si no se encuentra, desplegamos un poco hasta ubicar el plano. No se encuentra, quizás ahí lo encontramos. Seleccionamos, más allá de la eje, utilizamos la herramienta superior de escalar, seleccionamos algún punto hasta que podamos verlo mayor tranquilamente. Está muy grande, volvemos a escalar. Podemos colocarlo en la pestaña media, en fondo o en primer plano, para que se interprete dentro de este. Verificamos algún tipo de elementos. ¿No? Estamos trabajando en metros, así que volvemos a escalar. Pinchamos un punto y al costado derecho otro punto, y le decimos, nos acercamos o nos alejamos dependiendo de la dimensión, y marcamos en el teclado 1,22. Aceptamos, ubicamos este elemento, aquí verificamos que está en eje, así que si citamos cualquier punto en eje, que debería ser correspondido, nos citamos en la posición que este necesita, volvemos a verificar 30, eh, 60, y podemos tener y verificamos que la elevación 1 corresponde a la sección que nosotros estamos necesitando. Cuando nosotros tenemos un muro, volvemos a ver que hay pestañas superiores de crear el hueco. Un hueco o un vano para las puertas, las ventanas, o cómo está catalogado todo esto. Vamos a guardar. Dicho esto, dudas, consultas para tomarnos. Estás viendo los productos educativos de Lima, Línea de Investigación Metodologías Ágiles, UNED, carrera de arquitectura. En primer lugar, hay varias opciones dentro de la plataforma como lo es Revit para conformar este tipo de situaciones para ejemplificar los elementos, ¿no?
Necesitamos el plano, corroboramos las situaciones y las distancias también de por medio y verificar que estas se adecúan al desarrollo. Por ejemplo, aquí de 38, estamos, sí, estamos en las medidas necesarias. Y dicho esto, podríamos, quizá arquitectura, no me falta algún tipo de vinculación, entonces solamente podríamos, estamos solamente en la plantilla de estructura, sí que podríamos crear un nuevo eje para que llevar esos elementos, que los como nuevos, dentro de. En este caso, lo que manda aquí es la dimensión, 3.28, aquí, podemos decir más, 3.28 para no equivocarnos de que se encuentra eso aquí. Y que va a partir esta, nuestro primer prefabricado, y así van a ser para los demás, de estructurar los espacios. Entonces, aquí quizás nos falta alguno que nos falte. Vamos a esperar que llegue hasta este punto. Verificamos la dimensión que tengo, 0,90, así que vamos a decir x más 0,90, y de ahí nace toda lo que es la conformación de este primer panel, pensando que debemos prefabricarlo antes de llevarlo o ensamblarlo como casa que se utiliza actualmente. Los quiero llevar a ese caso, ya que hay tipos de viviendas o edificios que se crean por módulos, y contratar de que este ya viene listo para instalar. Este es un tema netamente estructural, después hay planchas, ventanas que se bloquean independiente, entre otros. Ya. ¿Qué es lo que necesitamos ahora en este muro? Que no tenemos vanos, tenemos dos opciones. Seleccionamos este elemento, vamos a irnos a una vista, vamos a hacer el de la planta, vamos a irnos en el 3D, que tenemos ya las fundaciones más o menos creadas y están conectadas las zapatas con las fundaciones, el tema de aterrizaje, temas eléctricos, que iremos viendo o bien lo pueden hacer ver. Tenemos este muro que está conformado desde esta parte, seleccionándolo acá, vamos a ir a una vista en 3D, y vamos a seguir lo que nos indica en el apartado de la estructura, que esta es una puerta, quizás con una ventana aparte, y que también se conlleva los... Y todo esto va definido dentro de los marcos, las puertas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos dos opciones. Tenemos, al seleccionar el muro, tenemos la pestaña superior en crear hueco en el muro. Donde aquí lo que nos va a decir que podemos crear algún tipo de elemento, ya sea circular o rectangular, entre otros. Nuevamente vamos a seleccionar, vamos a acercarnos dentro de esta línea, acá, y vamos a conformar este primer hueco, y ya nos va, inmediatamente, va a crear un hueco en sí mismo. Otra opción para crear estos espacios irregulares, o cualquier cosa donde ustedes proyecten, seleccionando el muro, y un poquito más arriba, en vez de hueco, al costado izquierdo, dicen editar perfil. Entonces, lo único que tenemos que hacer es acá editar la proporción del ancho de la puerta y una ventana. Sale al costado superior, en donde podemos indicarle que este elemento en recto o en circular o rectangular, podemos crear este mismo vano y definir este muro de esta forma. Seleccionamos este punto, con cuidado, nos vamos acá por la proporción, vamos a irregular, más recto, y de hecho esto, vamos a definir acá, aquí, vamos a aceptar, y proporcionalmente tendríamos nuestra puerta, y por debajo del cimiento, que no lo hemos hecho aún, pero de todas formas es como la lógica del mismo. Tenemos dos opciones para crear
en estructura la singularidad de ese panel flotante y los elementos que van a conformar ese panel. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Los cimientos los iremos viendo en próximas clases, los dejaré los archivos también de ejemplo. Entonces se está conformando de esa forma. E insertar en temas de planta los elementos estructurales. Vamos a ver en la vista en 3D, vamos a seleccionar estos elementos, clic derecho, y tenemos temas de ocultar o modificar elementos, o establecer o ampliar. Hay muchas opciones, pero en este caso lo que quiero enseñar el día de hoy es modificar gráficos, para que se vean los elementos embebidos dentro de este. Lo vamos a decir por categoría, únicamente van a salir más opciones, gráficos, pero que sea visible, que sea trasladado, patrones, entre otros, y únicamente de esta forma en corte se puede trasladar. Hay varias opciones, solamente les vamos a decir que tengo una transparencia de -20, aplicamos, aceptamos. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Que los elementos que contenga este muro, o los elementos estructurales que vamos a ir viendo, todos estos elementos que están en blanco son maderas o uniones dentro de los paneles que vamos a crear. ¿Qué necesitamos conocer actualmente? ¿Qué elementos debemos situar dentro de estos espacios en blanco? ¿Qué tipo de elementos, si es acero liviano o madera? Nos volvemos al CAD, volvemos a que nos solicita que es una dimensión de 4, este tipo de madera son de 41 por 65, en los vanos de puerta, de ventanas también en promedio, y los de arriba son de el catálogo A2 de madera, con las dimensiones necesarias también atrás de él. Y por sobrecimiento van unos anclajes también, y esos anclajes que son de 8 milímetros por 15, que son típicos fierros que se insertan en los zócalos o sobrecimientos dentro de él. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejarlo un poco para que se vea. Se puede trabajar siempre en la elevación, pero de hecho, o también en planta. Aunque para que se simplifique mejor en temas en 3D, vamos a cerrar solamente la fundación, ya que tenemos dos opciones acá. Vamos a verificar este eje que tenemos acá, para conformar nuestro primer panel. Vamos a ir a estructura, nos indica para crear el cordón de abajo o el de arriba. En este caso vamos a utilizar una viga. Vamos a ubicar el elemento primero en la ficha media, el nivel en donde se va a situar este elemento, ya sea por automático, por cadena, viga, tornamenta, o como vamos a trabajar en la vista en 3D, quizá un forzado 3D, donde vamos a crear este elemento, y además el tipo de cadena. No vamos a dejar sin explicar la opción de forzado o de cursor, lo vamos a dejar en cadena. ¿Qué es lo que hace la opción en cadena? En donde uno pincha un elemento, selecciona y podemos hacer continuo este elemento. Es lo único que hace. Si descliqueamos esta opción, solamente damos en Escape, volvemos a crear este elemento, seleccionamos y no nos va a dar la opción de continuar ese elemento. Básicamente es solamente eso. Vamos a cerrar esto. Vamos a crear nuevamente el elemento. Nos está solicitando una madera de 45 por 65. Si este elemento en madera no se encuentra dentro de ello, volvemos a cargar una familia, ubicamos. Dicho esto, es un tema, teniendo en cuenta que tenemos los armazones en Revit, se le llaman armazón
a las vigas y a los pilares, pilares, o columnas, castillos, como se les quiera llamar. Siempre es un elemento horizontal y otro elemento en vertical. Y también para temas de arrastramiento en X, que se pueden ver singular, solamente para ejemplificar, hay temas en Amazon, en la carpeta básica o por defecto que se encuentra dentro de Revit, seleccionamos y tenemos distintos elementos, ya sea para acero, acero delgado, hormigón, prefabricado, madera. Pero para elementos, para vigas, si quisiéramos pilares, un poquito más abajo, nos encontramos con el tema de pilares y va a ser o pilares estructurales, y nos vamos a encontrar con la misma situación. Vamos a tener elementos pilares, acero de calibre delgado, hormigones, prefabricado y madera. Lo único que condiciona es que un elemento está en horizontal y el otro en vertical. Ya, trajimos un tipo de madera, obviamente tenemos que modificarlo de acuerdo a las especificaciones que este tenga. Las propiedades de tipo, tener una vista previa, que ese elemento lo podemos ver en planta o verlo en 3D, y lo mismo como todas las otras propiedades cuando creamos elementos. ¿Qué nos indica en este elemento? Que tiene un área y tiene cotas. Estas cotas nos indica, pinchando en cotas, nos va a decir que vamos a cambiar esta proporción en este sentido, de más abajo el otro, y vamos a conformar este material para hacer el modelado respectivo. ¿Qué nos está solicitando? Que es de 41.25. En B ya le colocamos esa dimensión. Creo que está al revés. 0.065 y este otro es de 0.41. Ubicamos, aceptamos. Esto es muy rápido. Editar. Que se note lo que está haciendo. Acá en un sentido, verificamos que esto esté correcto. O si no, y todos estos elementos se van a conformar como lo indica en planta, ¿no? Estos elementos acá, estos en rojo son pilares y los elementos más bajos son vigas. Pero no son vigas propiamente tal, ¿ya? Así que vamos a aceptar, vamos a conformar primeramente, y lo podemos de hecho barajar un tema afuera para que se pueda ejemplificar este ejercicio. Por ejemplo, digámoslo así, por este lado, vamos a ir a una vista en la vista que tenemos anteriormente en el eje. Vamos a seleccionar este elemento, vamos a verificar que se encuentre en la posición adecuada. No se encuentra. Eh, Vamos a ubicar nuestra viga, este elemento. No se encuentra en la posición adecuada, vamos a seleccionar y ajustarla, porque está viendo el eje que está viendo, está cerca del elemento, así que lo vamos a acercar. Vamos a acercarlo, vamos a posicionarlo por aquí. Y ya deberíamos verlo en la costa. Si no se ve, lo mismo. En este caso lo colocó un poco más abajo. Vamos a situarlo en donde debe estar. Vamos a mover. Está restringido a cierta altura. Tener cuidado con ojo con eso. Vamos a situar en la posición que corresponde. Nos faltó un poco más. Así que volvemos a seleccionar. Pinchamos, restringir y lo subimos un poco más arriba. Si no se nota, vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar este elemento, clic derecho, modificar gráficos, categoría. Vamos creando nuestro primer panel en madera 1 a 1. Ya. Está, por ejemplo, en esta posición.
está adecuado a lo que nosotros necesitamos. Que nos falta acá es posicionar nuestro panel en la posición adecuada. Aquí nos falta llegar a hacerlo llegar un poco, ya. Para que nos falta la parte superior, tenemos como dos elementos, seleccionamos, utilizamos las herramientas superiores, copiar, seleccionamos nuestro elemento, clicamos la opción de restringir para llevar nuestro elemento hacia arriba, donde nos solicita un 2. Último cerca hacia arriba, y opciones, darle aquí, vamos a volver a copiar, para llevar este elemento un poco superior, restringir, superior, y ya tendríamos los dos elementos propiamente tal, en ambos y otros sentidos. ¿Qué hacemos con los demás? Lo mismo, pero en este caso vamos a hacer un corte, llevamos este elemento de coma restringir, y utilizamos las opciones de dividir elementos, cortamos en este punto, nos acercamos, dividir este elemento aquí, el otro en el otro sentido también lo mismo, cortamos, y lo que no necesitamos, de hecho también aquí, la ventana también la cortamos aquí, no importa que esté perfecto, es para que sepan de cómo se va construyendo uno y otro, y los elementos, damos escape, y los elementos que no necesitamos en uno y otro, a ver, todavía me falta un poco, dividir, mm, dividir, y no es necesario ser preciso para todo esto, solamente eliminar los elementos que no son necesarios. Ahora llegó este elemento, llega hasta acá, seleccionamos el otro que no nos sirve, seleccionamos este elemento, o también podemos hacerlo en 3D, acá, y se van viendo los elementos. Vamos a cortar quizá este elemento aquí, siendo bien cuidadosos. Escape, seleccionamos, no lo necesitamos, nos quedamos con toda la parte superior e inferior, y hacemos lo mismo para las demás. Vamos a volver acá, nos falta uno más, cortamos este segmento, hasta que nos quede solamente lo necesario. Un poquito más. Es un movimiento que es innecesario, y se volvió doble involución. Oh, se me coge un poco. Mm, se desconfiguró un poco. Entonces, no es necesario aquí.
Esto por aquí, este elemento también lo podríamos copiar, aquí, lo traemos cada uno, traemos punto por aquí, uno, el otro, copiar el elemento más bajo, restringir, bajamos hasta que nos quede en proporción los elementos, está un poco más bajo de cuarto plano, lo citamos restringir y lo colocamos en donde debe. Ahí está, por ejemplo, en las secciones en horizontal, los elementos también se encuentran adecuados. Se me pega un poco el mouse. Y lo que nos quedaría son todos los temas como pilar. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es colocar los elementos en la posición respectiva. Vamos a volver a la vista en 3D. Aquí se nos pasó un poco, aquí no lo definimos muy bien. Nos acercamos. Acá, comprendiendo porque este debe llegar hasta acá. Y lo demás es lo mismo. Y acá, listo. Y lo otro, ya listo. Están los vanos para las puertas, están los vanos para las ventanas. Y el de abajo también está listo. Vamos a colocar las secciones donde corresponde, lo vamos a pegar en cualquier parte, pero ahora en este caso no son vigas, así que nos vamos a ir a la pestaña Estructura, Pilar. Si no se encuentra el elemento de madera, volvemos a hacer lo mismo, cargar el perfil que necesitamos. Ya en este caso nos está solicitando en los encuentros o donde se va a construir la prefabricación de esto, de un pilar de 41 por 62 o de 2 pulgadas. De esto, o de 2 pulgadas también para crear el elemento. Y los pilares, sí, la unión es de 2, 41, 61, sí, lo mismo. Así que para el pilar podemos crear otro, bueno, aquí yo tengo de 2 pulgadas por 2, así que duplicamos, pilar de madera, 41 por 65. Y nosotros lo nombramos, aplicamos, el tema en B, con la proporción, 0,5 por 1, 41. Aplicar, aceptar. Y en planta vamos a ubicar estos elementos singulares y para que se note muy bien. Antes de colocar cualquier cosa, si lo colocamos en profundidad, se va a ir de la base hacia abajo, y si colocamos en altura, desde la base hacia arriba. Así que nos interesa que coloque los elementos donde corresponde, entonces lo vamos a indicar en altura. Y para que sea más específico, nos vamos a ir a la vista de fundaciones o de cielo. Luego ya está, y de aquí vamos a corresponder, si trabajamos en altura, con altura de 2,32 y lo queremos hacer desde cielo, podemos utilizar las herramientas de profundidad o alto. Vamos a ver si que la fundación está con los elementos ya insertos, vamos a ubicar los elementos,
en este caso ya está acá, con elementos necesarios, dos pilares. Vamos a ubicar nuevamente pilar. Tenemos las dimensiones apropiadas. Un poco más arriba está en pilar. Y desde altura, base, hacia arriba, o si es profundidad, desde la base hacia abajo, solamente la vamos a dejar en altura. Y le vamos a decir la posición en donde va a colocarse. Seleccionamos aquí. Y aquí ya se posicionó nuestro primer elemento para nuestro primer panel de arquitectura. ¿Qué nos falta aquí? Literalmente es seleccionar nuevamente el elemento y que se sitúe en la posición que necesitamos. En este caso está en la línea de 0,90, entonces aquí le vamos a tener que decir que este se encuentra en el 0,90, que ya lo hemos creado, que este llegue a la altura de el apartado superior de 3,28. Entonces, nivel superior, 3,28 en un despacio superior en 0, porque está en 0, 0, 0, ambos lados. Aplicamos y este debería ya encontrarse en la posición adecuada. Dicho esto, ya se encuentra en la posición adecuada. Lo demás son recortes que son propios de este tipo de paneles, pensando de que son paneles ya prefabricados, hechos. Lo único ahora, único que estamos haciendo en la parte estructural, que es la clase de hoy, es conformar la estructura. ¿Qué nos queda? Seguir tanto en elevación y conformar todos los elementos que nos faltan en esta parte, ¿no? Así que ya tenemos esta parte hecha, así que solamente vamos a hacer un copiar, ya está a la altura, ya está la elevación que corresponde, así que solamente nos queda copiar en donde nos está solicitando este tipo de elemento. Aquí está al revés, así, utilizamos la opción de rotar, en ese sentido lo reubicamos en donde corresponde y así mismo vamos a ir conformando la, el panel en donde nosotros o ustedes se nos indique, o ustedes vayan por el, vamos a copiar de nuevo para acá y lo necesitamos. El otro, este está en el otro sentido, así que podríamos perfectamente traer el otro para no volver a copiar este elemento, copiar, traerlo en su posición, cortamos, volvemos para acá, o en todos los elementos donde lo solicito. Dudas, consultas, no duden en hacer sus consultas. Me preocupa que nadie me haya hecho una consulta o sí que se entiende un poco la forma de desarrollar este tipo de cosas, ¿no? Hacerlo así de esta forma es más que nada un tema de llevarlo a la obra listo para instalar. Entonces, todo esto se desarrolla en maestranza, a ver, en algún taller, ¿ya? No es más que eso. Vamos ubicando ciertos elementos, vamos a ocupar nuestro primer panel dentro de esta casa y así prácticamente es para todo. Súper sencillo, práctico, levantar casas es prácticamente con la tecnología que hay actualmente se levantan en semanas, casi nada, en talleres y trabajarlo de esta forma. Ubicar algunos elementos que nos falte. No, vamos vamos, y van dos, quedamos, estamos,
seleccionamos, copiamos y vamos armando nuestro primer, al revés, elementos de rotar, copiar, reflejar la parte superior de la pestaña, solamente modifican y lo adecuan al espacio, mover, lo sitúan, copiar y vamos armando siempre lo que nos falta. Lo demás es solamente separar o corroborar ciertas cosas. Sí, escucho. ¿Alguna consulta, dudas? En este caso ya tenemos nuestro primer área o singular. Que no estoy viendo el chat, sorry. Pueden hacerlas ahora mismo, o sea, el ejercicio ahora es que me puedan preguntar o Sí, corroborar. sí. Buenas noches, profe. Saludos, ¿cómo está? Una consulta más que todo por curiosidad en el ambiente de ahí de la pantalla del Revit, cuando estamos en la paleta de modificar, por lo menos en el caso del AutoCAD, hay controles que uno puede digitar por teclado, por comandos. En el Revit también se pueden aplicar los comandos. Sí, correcto. Eso es a medida que uno vaya practicando. Hay comandos con el teclado, control C, control V, doble T a Exacto. doble pantalla, así como lo estoy mostrando. Sí, Pero el ambiente es muy similar. Lo que me causa inquietud es que a medida que yo voy abriendo una aplicación, pues se abren N cantidad de paletas y se despliegan muchas opciones. Entonces, pues creo que es como más complejo a la hora de digitar los comandos al momento de ir editando, ¿no? sí, aquí lo que promueve Revit es que sean lo que nos pasa en AutoCAD de digitar tantas acciones repetitivas. Con Ok, solamente un botón ya se despliega e indica el comando que hay que realizar, independiente si que hay que usar comando o no. claro, claro. Vale, gracias. Para que sea lo más práctico posible. Eh, es lo mismo, o sea, por ejemplo, estamos acá en la vista, clic derecho y sale cancelar, repetir, seleccionar anterior, buscar. Pero si nos vamos a AutoCAD y hacemos lo mismo, clic derecho con el ratón, nos va a decir repetir, entrar, portapapeles y ahí sale un montón de cosas que ya no es lo mismo que lo que tratar de trabajar en formato Revit. O de hecho, si nosotros seleccionamos alguna línea en AutoCAD, no se despliega un poco más arriba opciones, bueno, siempre están ahí, desplazar, copiar, pegar o reflejar. Lo lamentable del AutoCAD, como siempre, es seleccionando una línea. Esto es solamente una línea vacía, es como dibujar en un papel, a lápiz. Y nosotros tenemos que creer que realmente dice 280 y 250. Y este elemento de dimensión o lo que está midiendo realmente es. Entonces en el Revit prácticamente no, aquí se corrobora que no te está mintiendo, no le está mintiendo las dimensiones, las propiedades de este elemento y a la vez que uno va creando cualquier tipo de cosa en paralelo, ya está creando las elevaciones, está creando y de acuerdo a las propiedades de editar tipo, ya contiene una información, ¿no? De hecho, por eso contiene una área que ya lo está asumiendo por la dimensión, por ejemplo, esta madera o una madera de 2 pulgadas por 2, él ya nos está entregando que el área ya contiene 20, de 0,20 metros cúbicos
con ancho y ala, código de montaje, notas clave, y podemos agregarle más parámetros todavía. Entonces, hacer un papel dibujado en lápiz y que lo coloca que es de 20 centímetros, 2 pulgadas, 1 pulgada. Necesitamos eh, cuantificar y además dimensionar lo que nosotros estemos proyectando o haciendo. No sé si se entiende. Son dos formas o dos metodologías de trabajo que no son iguales entre sí. Vivimos en un ambiente, sí, vivimos en una revolución industrial, pasamos del papel a un formato digital, pero aún así es una raya con un número que no nos, que al momento de construir o por errores de dibujo y se manda a pedir materiales, ese material no llega con él. Casualmente no llega con esas dimensiones y causa retrabajos, volver a sacar todo, volverlo a construir, y esa es uno de los beneficios muy grandes que conlleva la metodología BIM en estos programas. Además, con esto uno tiene que proporcionar lo que más le interesa al cliente es que lleve más que edificar su proyecto que invirtió para él, es su retorno de inversión, que el edificio esté funcional, que esté construido a tiempo y empieza con lo que invirtió, ojalá no gaste de más o no, y que estos errores se puedan resolver antes de que se empiece a construir. Obviamente el tema de diseño, hay cierto tipo de etapas y hay cosas que se ven en obra y eso se van corrigiendo, pero ojalá lo mínimo, ojalá tengamos el mínimo de errores de retrabajo en obra para llegar a un, porque ese es otro tema también al finalizar y creo que va a ser las últimas horas de la última clase, el tema del ASBIL, la entrega final ante el mandante. Todo lo que no se ve en plano, pero se refleja en obra, y el ASBIL refleja todo lo que se ha construido de acuerdo a lo que estamos haciendo ahora. O, de hecho, también sus propios diseños que hagan posteriormente y se ve reflejado en el mismo. Se va entendiendo un poco que no es solamente es modelar, ya que tampoco deseo que sepan los mejores, salgan de aquí con la mejor modelación, también que sepan que hay tema colaborativo entre arquitecto, ingeniero, el sanitario, el de eléctrico, el de clima, y de todo ser un ambiente colaborativo. Mientras uno se quede callado y no responda a los correos o no, y estamos construyendo, ahí estamos fritos. Va por ahí. Sin miedo, o sea, son cosas reales. Yo lo he vivido también y de seguro que les va, o si que están en alguna hora, pasa siempre. Háblenlo libremente, no es. Continuamos. Entonces, la posición, por ejemplo, en este caso, tenemos un elemento acá que en planta, que es regularmente en proyectos, tenemos una madera que debería estar en una posición acá, y si lo vemos reflejado, por eso Revit se llama Revit, porque la sigla se llama Revit instantáneo, o una revisión instantánea, en donde ese elemento, en donde se encuentra. Según planta, se encuentra acá, o a ver, vamos a reflejar aquí, vamos a borrar. Este elemento se encuentra aquí, pero nos falta quizá este elemento del marco. Esto también, mientras se modela, eh, como observación propia de muchos modeladores o cosas, no lo informan. De hecho, por ejemplo, aquí tenemos dos elementos que se encuentran en planta,
en esta esquina, por ejemplo, quizá no está en la posición y todo este tipo de problemas se pueden solucionar. No es un problema en sí, son errores de dibujo en el CAD. Porque si revisamos el plano de CAD, por ejemplo acá, este elemento o esta propiedad se encuentra que hay un vano y una puerta. Estamos hablando netamente de estructura, ya no vamos a meter instalaciones también. En CAD se cometen muchos errores de dibujo, o sea, no hay una metodología, a pesar de que muchos lo digan. La metodología CAD solamente una raya con un nombre, si pinchamos el elemento, realmente hay que creer que dice 90, pero realmente dice, cuando aprendemos dibujo técnico o le enseñan de alguna forma, hay que explicar una regla de 3. Multiplícalo por 2, por 3, y esa es la dimensión correcta. En el caso que uno mida, y si uno mide normalmente pinchando el elemento, y si nos acercamos, y si no dice 90 y si dice 180 o cosas así, aplicamos de red y realmente es de 90 grados. Esa es una forma que ya se eliminó trabajando en un ambiente BIM, ¿no? O un ambiente en la que Revit es solamente un software. Entonces aquí realmente debe decir 90, no 180 como un AutoCAD. No sé si me hago entender también. Estos elementos acá, por ejemplo acá, que colocamos que está en planta, entonces, ¿a quién? Y tenemos también, ¿a quién le vamos quién manda aquí? ¿Planta o elevación? Entonces, muchas personas me indican, sí, es que planta manda por la elevación. En este caso, eh, por lo visto acá, y uno a criterio asume que ya, claro, aquí está pasando esto, pero resulta que aquí sí está solicitando, entonces solamente vamos a tener que hacer un recorte de ciertos elementos, en algún caso, aquí, acá, los elementos se borran, este no, y resulta que sí corresponde. Solamente que se interpreta a criterio y revisando, claro, solamente esto, lo que indica acá, esto que estaba aquí, que necesitaba dos refuerzos, solamente era en solamente un pedazo del esquema que estaba propuesto. Y así seguimos completando. Aquí, no termino aquí, todavía nos falta completar. Finalmente nos falta aquí, este pedacito de vano. Volvemos a hacer recortes. No serán los perfectos, pero es más o menos que se entienda. Y es por ello también hay plugins que si colocamos solamente los vanos, eliminamos estos dos, nos quedamos con ese. Volvemos a hacer lo mismo, copiar hasta completar los elementos faltantes. Cortamos. Ahí completamos el marco. Bien. Vamos completando cosas así hasta completar los marcos. Por decirlo así. Entonces ya tenemos ahí que nos falta la ventana. Tenemos los elementos. Y lo vamos situando, copiar, pegar, copiar, pegar. A veces hay que, son acciones repetitivas que a veces no, hay que hacerlas. Y vamos completando uno a uno y quizás no esté fino, pero igual lo pueden completar en la parte de propiedades. Ya los voy a llevar a lo que falta. Igual está viendo con la ventana, así que eliminamos ciertas partes que no corresponden. Escape, eliminar.
Ya estamos con el urbano. Por ejemplo, acá tiene y verificamos siempre que los elementos están en su posición, pero quizás en la elevación faltan elementos. Y eso es muy singular también cuando uno empieza a modelar. Y todos estos detalles así, siempre hay que informarlos. Muchos modeladores modelan, pero no informan, lo que igual causa un tema de descoordinación. Y le puede causar problemas el día de mañana, que ustedes son administradores de la obra, siempre se van a retroalimentar con modelos BIM. Cuantificaciones, modelado, que corresponden a los materiales, esa información se traspasa a los compradores de materiales. Forma parte del módulo también, no es solamente, por lo general, doy ese plus de que se entienda de que hay perfecciones, hay errores, hay problemas, y que ustedes lo pueden decidir a criterio. Ya. En esta primera parte ya hemos visto que, por ejemplo, ya tenemos en esta primera parte los vanos, las puertas, podemos incluirlas, y qué es lo que vamos a hacer con esto, impactarlas en arquitectura, si que corresponden, si que los vanos corresponden, la ventana corresponde, los espacios, las puertas, entre otros. Y ya podemos ver algún tipo de problema entre si que realmente arquitectura con estructura conversan entre sí para catalogar solamente es una casa o un edificio también que puede ser más problemático o un tema, un hospital que conlleva más de 36 especialidades. Aquí solamente estamos viendo arquitectura, estructura, modelando estructura, cómo crear elementos, traerlas, entre otros, copiar, pegar, y que estamos viendo cosas, situaciones menores, ¿ya? Entonces, estos detalles, si arquitectura y estructura y la modelación que nosotros estamos haciendo no es válida, para las otras especialidades vamos a tener algún tipo de problema. Y también lo iremos viendo modelando. Me falta, yo creo que desde mañana les envío les voy a pedir en el grupo si que me pueden enviar sus correos a una plataforma que es USB, que alcanzamos a ver poco y nada la última vez. Creo que, bueno, ya tenemos conformada ahora en esta oportunidad nuestro primer panel, y asimismo va a ser para los siguientes, en donde hay áreas de refuerzo para ventanas, puertas. Asimismo, hay otras situaciones en arquitectura para espejos, para colocación de extintores, para colocación, y todo lleva un refuerzo. En este caso, ahora estamos viendo puertas y ventanas. En este caso, si estuviéramos en un baño, también podemos irlas colocando. Estamos viendo hoy día en esta sesión netamente solamente estructura. Uno condiciona estructura, maneja su especialidad como ellos se manejan, traspasa esa información al calculista, y el calculista decide, y luego observaciones en cuanto a si que están conversando sus ejes, sus elevaciones, sus alturas, y conformándolo en este caso para cualquier tipo de situación. El hormigón, madera, acero liviano, pero siempre tratando de modelar, siempre, si se encuentran con algo raro o no definido, infórmenlo, no tengan ningún miedo, no los van a echar del trabajo, pero infórmenlo. Encontré que la puerta no está conversando y está desfasada como 20 centímetros de acuerdo a la arquitectura, debe estar acá, pero el vano de la puerta no, y yo estoy pidiendo la puerta y ya la solicité, me confié, la instalo y no calza por ninguna parte. Así pasa con ascensores, así pasa con escaleras, entre otros.
¿Qué más lo voy a llevar? A, bueno, plataforma USB, que también es donde mañana voy a solicitarles los correos para que puedan acceder a para que puedan ver proyectos reales, para que interactúen, se alimenten de modelos, reales, ¿ah? Y le voy a dar el paso a la carpeta y los archivos que hemos visto a lo largo de estas, prácticamente vamos a cerrar 2 semanas, pero quedo con mi estimada Necari de entregarles que no, por alguna razón, de entregarles, creo que me falta de mi parte entregarles modelos, ejercicios, recursos de ejemplo, plantillas, toda esa información para que puedan interactuar. Ahora bien, nosotros hemos hecho todo esto paso a paso para conformar lo que solicita el calculista, pero hay otras opciones, por ejemplo, con plugins. ¿Ah? Plugins o Dynamo, tema de programación, para que en vez de hacer cosas así de uno a uno, para optimizar todo este proceso, por ejemplo, si quisiéramos colocar, de buena, hace algún tiempo existía una opción de Revit Extension, que también está dentro de mi canal, y también salió ahí una opción igual se los quiero mostrar para el tema muy, muy singular, para puertas y ventanas, para el tema estructural. Por ejemplo, si quisiéramos colocar aquí una puerta, en esta parte de acá, estamos en la plantilla de arquitectura, no se va a ver la puerta. Quisiéramos colocar pestaña de arquitectura, una ventana tipo cualquiera, no lo mismo. Lo voy a colocar acá. Ya, tenemos una, dos, tres, donde sea, estoy haciendo cualquier cosa. Lo importante es que conozcan estas herramientas, que hay plugins, o de hecho también pueden utilizar Dynamo. Entonces seleccionen este muro, colocamos un muro, puerta y ventana, en vez de hacerlo uno por uno, así como fielmente, como debería hacerse, pero hay opciones en donde lo pueden optimizar y solamente un tema de configuración. Entonces vamos a por ejemplo, este plugin, dice Frame Opening, Frame World o Frame Opening, Panel World. Me falta aquí el Revit Extension, que era un plugin hasta la versión de Revit 2018, es gratuito. Después salteó una empresa, Autodesk trasladó esa empresa a una empresa Naviate, que de hecho fue de pago, y Revit Extension todavía hasta la versión 2018 todavía sigue siendo gratis. ¿Qué es lo que hace este plugin? Por ejemplo, Frame World, Frame Opening, seleccionando múltiples opciones, por ejemplo aquí, o opción aquí, seleccionando todo, finalizar, esperando un rato. Todo lo que hicimos en una hora hay algo. Está pensando. Y coloca madera en ciertas opciones. No es la mejor forma de lo que estoy explicando ahora, pero él ya colocó maderas y de hecho también estas son totalmente parametrizadas, editar tipo, el tipo de material que utiliza. Hay opciones que siempre van a poder utilizar. Ya estamos en una forma de que hacerlo manualmente o en base a plugins, conformar espacios, puertas, definir opciones. Lo que tenía Revit Extension también, esto es muy fundamental. Y él asume toda esta forma. Por ejemplo, si volvemos a seleccionar esto,
volvemos a este plugin y framework, y ya colocó cosas, pero el tema de opening, porque él detecta solamente huecos, ventanas. Y dicho esto, esperando unos momentos. El tema de programación, así como actualmente actúan las guías, hay herramientas que pueden optimizar aún más el trabajo de ustedes. Todo lo que hicimos en un rato, uno a uno, pero que está bien hecho y está bien catalogado, plugins lo hace inmediatamente. Eh, Siendo muy singular y sinceramente con todos ustedes, si no entiende, es necesario que se entienda primero la base de cómo colocar uno a uno cada elemento. Estamos viendo únicamente hoy día, como parte súper estructural, cada elemento, y así a su vez para el área arquitectónico, para el área de MEP, sanitario, clima, cosas. Si no entendemos los conceptos básicos, difícilmente vamos a entender qué es lo que está haciendo este plugin que lo hizo inmediatamente. ¿Se entiende? Entonces estamos viendo muchas opciones. Iniciamos esta clase y está pensada de esa forma para que se entienda que hay opciones que ustedes pueden utilizar, pero primero, lo importante es antes de hacer eso, primero entender de quiénes, como hemos construido uno a uno, cada palito, cada pedazo, pero que se entienda que el Plan CAD tiene deficiencias y o mandarlo a prefabricar, entender cómo se van creando los siempre aquí es muy necesario cómo conocer e interpretar los planos y cómo trabajar sobre el programa. Un muro, una madera, sobredimensionarla, ver que la información en CAD realmente nos está entregando información correspondiente y hacer cada elevación, cada eje, cada... Me faltó enseñarles también que igual hemos viendo el tema de cerchas también, ya saben, madera, acero liviano, entre otros. Eh, Dudas, consultas, esta clase de estructura que iremos completando esta casa también, pero les doy dos opciones. Mientras no se entienda el concepto básico de uno a uno, difícilmente se va a entender qué es lo que hace. ¿Es bueno? Sí, pero entendiendo de dónde nace todas estas soluciones en base a programación. Dudas, consultas, creo que nos quedan algunos minutos. Y si mañana voy a solicitar esos correos y para que empiecen a ver de acuerdo a sus tiempos, trabajo, se entiende, yo igual trabajo todo de domingo a domingo, cosas, se entiende un poco el concepto de que hay que hacer revisión, eh, se modera entender los conceptos básicos, pueden aplicar, hay varias opciones en el mercado, plugins instantáneos detectan puertas, ventanas, del área estructural, también asimismo el área de arquitectónico, y cerramos por el día de hoy. Recién estoy viendo el chat, cuando solamente prendan su micrófono y me lo dicen, en el chat no alcanzo a ver porque tengo que bajar el chat, no alcanzo a ver el chat. Es más que nada por eso, para cerrar un poquito el día de hoy. ¿Ah? La clase de hoy se enfoca más que nada al tema únicamente, ya tenemos la metodología CAT, una línea no, se recibe toda esa información, trasladarla a Revit, que contiene información que los elementos sí están conversando y tienen, es un elemento creíble, antes de una hoja en papel y creemos que realmente tiene esas dimensiones, proporciones y empezamos
hacer las compras de materiales, planificar, hacerlo ver. Y existen también estas formas básicas que nosotros aprendimos así y resulta, como vamos evolucionando a través de los años, existen estas bondades, colocar puertas, ventanas, seleccionamos el muro y crea la estructura por sí solo. No es magia tampoco. Hubo un trabajo o un estudio de por medio por detrás de otras personas y que nos facilitan en ese sentido nuestro trabajo. Pero que se entienda lo básico primero y ya vamos a entender que optimizándonos y con un poco más de dedicación nos puede hacer la vida más fácil. No es IA, no es nada, solamente son plugins que nos ayudan, nos aportan, son herramientas más. Recién veo los chats, mil disculpas, es que estaba, por eso le decía, prendan el micrófono, deténgame, profe, tengo una consulta, díganmelo, no hay ningún problema, aquí estamos para ustedes. Decíanme los chats, ¿para qué se sirve el doble T? Doble T. Sí, es que hoy día estamos viendo un poco el tema estructural, entonces todo el tema de refuerzos. También, de hecho, no les mostré. No, profe, la pregunta era el comando que usted dice, clicamos doble T. A veces usted dice a veces la barra espaciadora para ubicarlo bien, ajá, pero el doble T no me acuerdo. Doble T para que sea a doble pantalla. Si tenemos planta y un 3D, digitamos en el teclado rápidamente W y T, se va a ver a dos pantallas. Es esto. Es WT. Yo entendía doble T. No, W más T. Pero de hecho, le voy a dejar el diccionario de unos comandos de Revit. Ok. Sí, como una tabla periódica. Mercurio, uranio, cobre. Es casi lo mismo. Sí, no se ríe. Hay muchas herramientas también que pueden potenciar y pueden agilizar, ¿no? Pero entendiendo los conceptos básicos y por eso creo que era la intención también y vamos viendo muchas otras cosas más. Todavía nos falta ver coordinación, interferencia y aparte del modelado. Y los recursos también que les falta. Estimada Necari, no sé qué nos falta. ¿Se entendió? ¿Le gustó? Fue muy rápido, Bueno, quizás. la ventaja es que queda grabado y ellos pueden regresar, parar, pausar. Esa es la ventaja de este tipo de clases. Pero nada, estupendo. Yo pienso que, bueno, a mí me bombardean los fines de semana de que monte el material cuando no lo he montado. Así que sé que ellos están repasando y estudiando. Excelente, profe. Hoy es jueves, o sea que la próxima clase es para el día martes. Pero mañana, chicos, el profe está de cumpleaños. Entonces, él va a hacer un live por su canal de YouTube. Recuérdense que en el grupo yo les compartí el canal para que, bueno, vayamos también y compartamos un poco con él. ¿Ok? Muchas gracias. Hay que llegar a los 100.000. Queda menos. El asado, sí, mañana. Sí. Por internet. Me voy para allá a compartir con todos ustedes y llegamos a la placa de 100.000. Estamos a casi 25.000, así que nos queda 3/4 todavía. Muchas gracias. Excelente, excelente. Bueno, profe, vamos a entonces, yo dejo por aquí de grabar, gestionar, detener la grabación.
just floating. So